Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Personal laboral de correos. Temario sintetizado. Segunda parte. Tema 12. 2. Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en correos. A. Introducción. Correos cumple con lo estipulado en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a través de la elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, para su aplicación en el ámbito de correos en operaciones de envío o pago de dinero a través de giro. Con la entrada en vigor del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se procede a culminar el nuevo enfoque orientado al riesgo de la normativa preventiva en España. La normativa actual define el blanqueo de capitales, a los efectos de la actividad desarrollada por correos, como el envío o la recepción de dinero, a sabiendas de que dichos fondos provienen de una actividad delictiva, con el propósito de encubrir su origen ilícito. Asimismo, se entiende por financiación del terrorismo el envío o recepción de dinero con la intención de utilizar o con el conocimiento de que los fondos serán utilizados para cometer delitos de terrorismo. Correos es la empresa matriz del Grupo Correos y posee una participación del 100% en las filiales Correos Express, Correos Telecom y Nexea, aunque ninguna de estas tres filiales realiza actividades sujetas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En adelante PBC. B. Normativa interna de correos. Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010, que incluye en su artículo 2,1j a correos como sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de las actividades de giro o transferencia. Estatutos sociales de correos. Al disponer, entre otros, el objeto de la sociedad es la prestación de los servicios financieros relacionados con los servicios postales, los servicios de giro y de transferencias monetarias. C. Obligaciones de correos en materia de PBC. La legislación actual en material de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo impone las obligaciones en materia de PBC de identificación de los clientes y las personas que intervengan en las operaciones. Asimismo, en los supuestos establecidos en la política de admisión de clientes de correos, deberá identificarse al titular real de la operación cuando el interviniente no actúe por cuenta propia, y en el caso de las personas jurídicas, además se deberá determinar su estructura de control o de propiedad. Examen especial de aquellas operaciones que puedan estar vinculadas al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, con independencia de su cuantía. Obtener información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. Seguimiento continuo de la relación de negocios, para garantizar que las operaciones efectuadas a lo largo de la misma coinciden con el conocimiento del cliente y su perfil de riesgo. Asimismo, se comprobará que la información y documentación disponible se encuentra actualizada. Conservación de documentos acreditativos de las operaciones e identidad de quienes las realizan, así como todos los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida, durante un plazo de 10 años desde la ejecución de la operación. Comunicación de los empleados al área de prevención y de la comisión y el representante al SEBLAC,
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Infracciones Monetarias, de cualquier hecho u operación sobre la que existan indicios o certeza de su vinculación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como responder adecuadamente a los requerimientos del Servicio Ejecutivo de la Comisión. Abstención de ejecutar operaciones sospechosas, sin efectuar previamente dicha comunicación al SEBLAC o su comunicación posterior inmediata, cuando la abstención no sea posible o pueda dificultar la persecución de los beneficiarios de la operación. Deber de no revelar al cliente o a terceros las operaciones comunicadas o que están siendo objeto de examen especial. Establecimiento de medidas de control interno adecuadas para la actividad desarrollada por correos. Transmitir a los empleados de la entidad la concienciación de las exigencias derivadas de la ley, a través de planes y cursos de formación. D. Procesos operativos vigentes. 1. Envío y recepción de dinero. Correos ha adecuado los sistemas informáticos en la operativa de admisión y pago de giros, creando un módulo o sistema para las diferentes aplicaciones de envío de dinero, con un ámbito exclusivo para la prevención del blanqueo de capitales, denominado SE-DIPBC. Los sistemas informáticos afectados por estas modificaciones son IRIS-6, admisión de giros, SGIE pago de giros, y giro electrónico Giro. Mediante este nuevo sistema, es necesario efectuar un registro inicial de todos los clientes en el momento de realizar su primera operación, creando una ficha del cliente, con una serie de datos obligatorios, entre los que se encuentra el de su actividad profesional o empresarial y el motivo del giro. La legislación postal establece, así como por la propia naturaleza del servicio, que es requisito indispensable la identificación del cliente con carácter previo a la realización de operaciones de admisión o pago de giro, mediante documento identificativo válido del remitente o beneficiario, cuyos datos sobre nombre, apellidos, domicilio y número y tipo de documento de identidad quedan registrados en los sistemas informáticos de la entidad. 2. Archivo y control de documentos. El período de conservación de los documentos y registros justificativos de las operaciones y las relaciones de negocios, así como los exigidos para la aplicación de medidas de diligencia debida a los clientes, es de 10 años. Este período se contará desde el día en que se ejecute la operación o desde la fecha de terminación de la relación de negocios. 3. Manual de PBC. El Manual de Prevención es una norma de obligado cumplimiento para todos los empleados y directivos de correos. La Comisión de Control es el órgano competente para la aprobación del Manual de PBC, así como de sus actualizaciones. 4. Ficha de consulta rápida. Se ha creado y puesto a disposición de todas las oficinas y unidades de distribución la ficha de consulta rápida, ficha de prevención de blanqueo de capitales, en formato de díptico, publicada en la intranet, Conecta, y reproducido en ficha plastificada, en la que se exponen de forma resumida las principales obligaciones de los empleados de admisión y pago de giros en materia de prevención. La ficha de consulta rápida está incluida dentro del plan de acogida para todos los nuevos empleados que realizan las funciones de admisión y pago de giros, o para los empleados procedentes de concurso de traslados. Y en caso de modificación en la normativa de PBC que implique cambios en la misma, se informará la nueva ficha a todos los empleados. El director responsable entregará y explicará a los nuevos empleados la ficha de prevención de blanqueo de capitales para operaciones de giro. El empleado confirmará que ha entendido los contenidos del citado documento y el director responsable procederá a grabar la formación del nuevo empleado a través del portal del mando, para confirmar que se ha impartido la formación, quedando registrado en la ficha del empleado la realización de la formación. 5. Protocolo de actuación con Western Union. Tiene como fin reforzar la seguridad de información compartida por ambas partes, así como su proceso de comunicación interna y con el servicio ejecutivo de la Comisión. 6. Estructura organizativa. El Consejo de Administración,
máximo órgano de dirección de la sociedad, ostenta las funciones y responsabilidades que establecen las leyes en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La Comisión de Control es el órgano de control interno en materia de PBC. La comisión se reunirá tantas veces como sea necesario, previa convocatoria de su presidente y en todo caso una vez al mes. Para la adopción de acuerdos se requerirá la mayoría de sus miembros. El representante ante el SEPLAC. La persona designada como representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión debe ocupar un cargo de administración, dirección de correos y estará encargada de la comunicación de cuanta información sea necesaria de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y del resto de atribuciones que ésta señala. Actualmente, el representante es el director de operaciones de correos. La Unidad Operativa APBC, Área de Prevención de Blanqueo de Capitales. La Unidad Técnica para el Tratamiento y Análisis de la Información es el área de prevención del blanqueo de capitales, encuadrada en la Dirección Adjunta de Operaciones, dentro de la Subdirección de Servicios Financieros. El área de prevención está formada por personas especializadas en la detección y análisis de operaciones sospechosas, con formación adecuada y dedicación exclusiva a sus funciones de prevención. Responsables de oficinas, unidades de reparto. En cada oficina unidad de reparto, el director, jefe de unidad o quien haga sus funciones, será el responsable encargado de velar por el cumplimiento de la normativa y será el interlocutor con la unidad técnica, todo ello con independencia de la responsabilidad propia de cada uno de los empleados de la oficina unidad de reparto. Empleados de oficinas, unidades de reparto, con las siguientes funciones. Realizar la identificación y verificación de los clientes, así como la correcta introducción de los datos del mismo y escaneado de las documentaciones aportadas en los sistemas informáticos. Comprobarán que los datos e informaciones incluidos en los sistemas coinciden con los grabados y una vez verificados, se deben modificar en caso de variación. Identificar cualquier operación que dé lugar a sospechas o indicios de posible vinculación con el blanqueo de capitales, comunicándolo a la mayor brevedad al responsable de la oficina unidad de reparto. Recibir los cursos de formación sobre prevención del blanqueo de capitales establecidos, así como conocer y poner en marcha los procedimientos para prevenir el blanqueo de capitales. Mantener el deber de confidencialidad con respecto a todas las operaciones o clientes que hayan sido considerados como sospechosos de blanqueo de capitales. Identificación de clientes. 1. Identificación formal del cliente. Los empleados de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos identificarán y comprobarán mediante documentos fehacientes la identidad del cliente con carácter previo a la realización de operaciones, admisión o pago de giro nacional o internacional, en cualquiera de sus modalidades y con independencia del importe de las mismas. Los documentos deberán ser originales y encontrarse en vigor. 2. Documentos fehacientes. Los documentos de identificación de los clientes deben encontrarse en vigor. Identificación de personas físicas. Nacionalidad española. NIF, Documento Nacional de Identidad. Nacionalidad extranjera. NIE, Tarjeta de Identidad de Extranjero, Tarjeta de Residencia. Pasaporte válido en el país de procedencia que incorpore fotografía de su titular. Documento de identidad europeo. En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y de la Confederación Suiza, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen o el pasaporte. Documento consular. Será asimismo documento válido para la identificación de extranjeros el documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para el personal de las representaciones diplomáticas y consulares de terceros países en España. Tarjeta de asilo político. Solo para operaciones de giro postal. Internos en centros penitenciarios. NIS. Excepcionalmente, se podrán aceptar otros documentos de identidad personal expedidos por una autoridad gubernamental,
siempre que gocen de las adecuadas garantías de autenticidad e incorporen fotografía del titular. Para la aceptación de estos documentos es necesaria la solicitud de autorización al Área de Prevención de Blanqueo de Capitales, y una vez verificados los documentos, el área comunicará a la oficina del resultado. Dentro de esta excepción se encuentra: permiso de conducir, pasaporte español. En ambos casos estos documentos no son válidos como identificación, aunque de forma excepcional el área de PBC puede autorizar la identificación del cliente a través de estos. Identificación personas jurídicas. Cuando el titular de la operación sea una persona jurídica, serán válidos los documentos públicos que acrediten su existencia y contengan su denominación social, forma jurídica, domicilio, la identidad de sus administradores, estatutos y número de identificación fiscal. En el caso de personas jurídicas de nacionalidad española, será admisible, a efectos de identificación formal, certificación del registro mercantil provincial, aportada por el cliente u obtenida mediante consulta telemática. La persona física que realiza la operación deberá identificarse, como los clientes que actúan por cuenta propia, presentado su documento de identidad válido y en vigor, y además presentará certificación del registro mercantil provincial, escritura de constitución o cualquier otro documento que acredite fehacientemente su denominación, forma jurídica, domicilio, identidad de los administradores, estatutos, número de identificación fiscal y titulares reales. Poder o autorización para actuar en nombre de la persona jurídica. CIF, empresas de la persona jurídica. NIP, autorizados, identificación personal de empleados públicos. Por tanto, en los casos de representación legal o voluntaria, la identidad del representante y de la persona o entidad representada será comprobada documentalmente. A estos efectos, deberá escanearse el documento fehaciente a que se refiere el apartado precedente, correspondiente tanto al representante como a la persona o entidad representada, así como el documento público acreditativo de los poderes conferidos. Es imprescindible la cumplimentación y firma de la DAE, la cual debe incluir de forma inexcusable los datos correspondientes a aquellas personas que ostentan la titularidad real. Firmada por el representante de la persona jurídica o aquella persona con poder bastante y suficiente, manifestando que los datos consignados en la documentación aportada son verídicos y se encuentran en vigor. 3. Documentos no válidos. Permiso de conducir. De forma excepcional será válido dicho documento, previa autorización del área de PBC. Pasaporte español. De forma excepcional será válido dicho documento, previa autorización del área de PBC. Cédulas de identificación, documentos de identidad de países no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, EEE. Certificado de registro de ciudadanos de la Unión, Carta Verde. Siemens Book o libreta marítima. Carné consular. El nuevo reglamento admite como válidos los carnés consulares expedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores para diplomáticos residentes en España. 4. Identificación del titular real. Se entiende por titular real la persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones. La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica. Tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o controlen un 25% o más de los derechos de voto del patronato, en el caso de una fundación o del órgano de representación. La identificación del titular real deberá abarcar los datos de identidad, su número de documento, nacionalidad, país de residencia y fecha de nacimiento, así como la naturaleza del interés o participación que determinen su consideración como titular real. La identificación de personas que actúan en representación o con autorización de otra persona física deberán identificarse como los clientes que actúan por cuenta propia
y además, presentarán el poder otorgado o autorización, así como la documentación original de la persona por cuenta de la que actúan. En aquellos casos en los que el cliente, el titular real o la operación presenten riesgos superiores al promedio, se deberá obtener documentación adicional o información de fuentes fiables e independientes cuando existan indicios de que la identidad del titular real declarada por el cliente no es exacta o veraz, o bien cuando concurran circunstancias que determinen el examen especial de operaciones. No será preceptiva la identificación del titular real en los siguientes supuestos. Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea. Empresas cotizadas o sus filiales participadas mayoritariamente, cuando aquellas estén sometidas a obligaciones de información que aseguren la adecuada transparencia de su titularidad real. 5. Digitalización de documentos, identificativos o justificativos de la actividad económica. Es necesario digitalizar y almacenar los documentos identificativos de los clientes de operaciones de giro, en cumplimiento con la Ley 10/2010 de 28 de abril y en aplicación de medidas de diligencia debida. Los sujetos obligados almacenarán las copias de los documentos fehacientes de identificación formal en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos. No es necesario realizar un nuevo escaneado, mientras el realizado con anterioridad mantiene su validez o no se encuentra caducado. En aplicación de medidas reforzadas y, una vez revisada y aceptada la documentación, se deberán digitalizar los documentos aportados por el cliente. 6. Grabación de datos de los clientes en los sistemas. Es obligatorio efectuar un registro inicial de todos los clientes en el momento de realizar su primera operación, creando una ficha del cliente con una serie de datos obligatorios. El dato más importante a registrar es el tipo y número de documento, DOI. Si el cliente ya ha sido registrado con anterioridad en la base de datos de PBC, al informar al sistema del tipo y número de documento, aparecerá el formulario con los datos completados con su última información disponible. El empleado comprobará que los datos facilitados por el cliente coinciden con los grabados y una vez verificados, se deben modificar en caso de variación. F. Medidas de diligencia debida. Los sujetos obligados deberán estar en condiciones de demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, mediante un previo análisis de riesgo que en todo caso deberá constar por escrito. En todo caso, los sujetos obligados aplicarán las medidas de diligencia debida cuando concurran indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, con independencia de cualquier excepción, exención o umbral, o cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos obtenidos con anterioridad. Cuando existan indicios o certeza de vinculación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y el sujeto obligado razonablemente considere que la solicitud de información adicional pueda alertar al cliente de la existencia de una sospecha, podrá remitir la comunicación de operativa sospechosa a esta área sin completar el proceso de diligencia debida. Cuando se aprecie la imposibilidad de aplicar las medidas de diligencia debida en el curso de la relación de negocios, los sujetos obligados pondrán fin a la misma, procediendo a realizar cuando proceda el examen especial. Cuando las características de la relación de negocios impidan la terminación inmediata de la misma, se establecerán limitaciones operativas que restrinjan al máximo el riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Estas medidas se prolongarán únicamente hasta el momento en que sea factible la terminación definitiva de la relación. Se llevará un registro actualizado de clientes con los que se ha puesto fin a la relación de negocios, en el que se incluirán sus datos identificativos y se describirán los motivos que justificaron la finalización de las relaciones de negocio. 1. Medidas simplificadas. Estas medidas permitirán, respecto de determinados clientes, sustituir las medidas normales por las siguientes medidas. Comprobar la identidad del cliente o del titular real únicamente cuando se supere un umbral cuantitativo
con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios. Reducir la periodicidad del proceso de revisión documental. Reducir el seguimiento de la relación de negocios y el escrutinio de las operaciones que no superen un umbral cuantitativo. No recabar información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente, infiriendo el propósito y naturaleza por el tipo de operaciones o relación de negocios establecida. Se aplicarán medidas simplificadas a las administraciones o empresas públicas, previamente clasificadas mediante su CIF por correos, así como de sus organismos dependientes cuando estos sean los ordenantes o receptores de los giros. Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes. Las sociedades u otras personas jurídicas controladas o participadas mayoritariamente por entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes. Las entidades financieras, domiciliadas en la Unión Europea, o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las sucursales o filiales de entidades financieras, domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes, cuando estén sometidas por la matriz a procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las sociedades cotizadas cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información, acordes con el derecho de la Unión, o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, así como sus sucursales y filiales participadas mayoritariamente. Los giros para pago del propio servicio postal, con origen y destino en el propio servicio de correos. 2. Medidas normales. Por ser considerada la operativa de envío de dinero, de riesgo alto. A todos los clientes, como mínimo, se les aplican medidas normales. Además de la identificación formal del cliente y la comprobación de su identidad, las medidas normales consisten: identificación del titular real y adopción de medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad, con carácter previo a la operación. Cuando existan indicios o certeza de que el cliente, persona física, no actúa por cuenta propia, se solicitará información a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actúa, a fin de determinar si éste actúa por cuenta propia o de terceros. Cuando el cliente sea persona jurídica, se solicitará información a efectos de identificar al titular y determinar su estructura de propiedad o de control de las personas jurídicas. Para ello, se cumplimentará la DAE específica para personas jurídicas. Conocimiento del propósito e índole que motiva la operación. Uno de los requisitos en la admisión pago de giros es la de solicitar al cliente motivo del envío. Este campo es obligatorio, siendo necesario informar de forma sucinta los motivos del envío. Regalo. Ayuda, motivo familiar, personal. Compras, facturas, pago, recibos. Impuestos, tasas, trámites administrativos. Multas. Nómina. Dietas, gastos de empresa. Alquiler, hipoteca, devolución de préstamo. Donación, ONG, suscripción. Manutención compensatoria. Viajes, reservas, billetes. Seguimiento continuo de la relación de negocio. Se realizarán periódicamente procesos de revisión, con objeto de asegurar que los documentos, datos e informaciones obtenidos como consecuencia de la aplicación de las medidas de debida diligencia, se mantengan actualizados y se encuentren vigentes. La actualización será, en todo caso, preceptiva cuando se verifique un cambio relevante en la actividad del cliente que pudiera influir en su perfil de riesgo. Este seguimiento se realiza automáticamente mediante la aplicación informática ARED, la cual cuenta con patrones de comportamiento asignados al estudio de perfil de los clientes. Además, será necesario también el conocimiento de la actividad profesional o empresarial del cliente y el fin que justifica la operación. Actividades: personas físicas. Ama de casa, estudiante.
Desempleado. Jubilado, pensionista. Trabajador por cuenta ajena, empleado. Trabajador por cuenta propia, autónomo. Servicio doméstico y cuidado de personas. Políticos y altos cargos de la administración. Compra-venta de oro. Venta-reparación de joyas, piedras y metales preciosos. Exportación e importación de vehículos. Comercio de arte y antigüedades. Fabricación y venta de armas y explosivos. Venta minorista a precio reducido. ONG. Asociaciones caritativas y fundaciones. Actividades personas jurídicas. Agricultura, ganadería, pesca. Comercial. Compra-venta de oro. Comercio de arte y antigüedades. Construcción y promoción inmobiliaria. Exportación e importación de vehículos. Fabricación y venta de armas y explosivos. Hostelería. Industria. Informática electrónica. Juegos de azar y apuestas. Metalurgia. ONG. Asociaciones caritativas y fundaciones. Profesionales. Transportes automóviles. Venta minorista a precio reducido. Venta ambulante. Se aplicarán medidas normales a los clientes de giro nacional e internacional, que actúen en su propio nombre, remitentes o destinatarios en oficina que no superen los 3.000 individuales o acumulados en un trimestre. Los clientes de giro internacional que envíen o reciban fondos con países designados por el ordenamiento jurídico y realicen operaciones que, acumuladas con las del último mes natural, no superen los 1.500 enviados o recibidos. 3. Medidas reforzadas. Se aplicarán medidas reforzadas en aquellas situaciones que por su naturaleza presenten un riesgo más elevado de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Adicionalmente, la Comisión podrá valorar la aplicación de medidas reforzadas en los casos específicos de otros clientes que, aunque no cumplan con los requisitos exigidos, sean objeto de análisis y seguimiento. En este sentido, se aplicarán medidas reforzadas cuando las operaciones del cliente no se correspondan con su actividad declarada o con sus antecedentes operativos, y en caso de que proceda el examen especial de operaciones o la comunicación por indicio al SEBLAC. Asimismo, se aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida a las operaciones realizadas por personas con responsabilidad pública. Las operaciones en las que intervengan clientes sujetos a medidas reforzadas no se realizarán hasta que el cliente acredite su actividad económica y el origen lícito de sus fondos, mediante la presentación de documentos fehacientes. En todo caso, una vez entregada la documentación de acreditación del cliente, será revisada por parte del superior jerárquico, responsable de la oficina unidad de reparto, que autorizará la operación y en la DAE deberá firmar en el apartado revisado conforme con su número de NIP. Con el fin de evitar solicitar constantemente la documentación a determinados clientes habituales, que tenemos la certeza de tener conocimiento de su actividad, y además está archivada la documentación necesaria de aplicación en medidas reforzadas, la periodicidad de revisión documental será de 1 año, en caso de que tras efectuar el seguimiento continuo de sus operaciones se compruebe que éstas son coherentes con la documentación presentada. Por el contrario, si las sucesivas operaciones realizadas por estos clientes habituales no son coherentes con la documentación de conocimiento aportada, tanto por su importe y número de giros, como por cualquier otra característica de la operativa, se procederá a recabar nueva documentación adicional que justifique el origen de los fondos, aunque haya transcurrido un periodo de tiempo inferior a 1 año. Todos los clientes a los que se apliquen estas medidas, además de las medidas normales, deberán presentar justificación documental, que será diferente para operaciones de envíos y operaciones de pagos. Los clientes deberán presentar obligatoriamente, para operaciones de envíos, justificar el origen lícito de los fondos. Documentación acreditativa de su actividad económica. Documentación que justifique el origen lícito de los fondos con los que se va a llevar a cabo la operación.
Para operaciones de pagos, propósito e índole de la operación. Justifiquen el vínculo familiar existente entre los intervinientes o avalen el propósito e índole de la operación. Opcionalmente, documentación que acredite el origen de los fondos del remitente del giro. En caso de que la procedencia de los fondos con los que se pretende llevar a cabo la operación no esté directamente vinculada con la actividad económica del cliente, se deberá aportar justificación documental del origen lícito de dichos fondos. La operación no podrá ser realizada hasta que la documentación presentada por el cliente haya sido analizada por el director, que valorará si justifica adecuadamente la operación, teniendo en cuenta su importe y su destino declarado, y decidirá si el giro puede ser ejecutado o debe ser anulado definitivamente. En caso de que la documentación presentada sea insuficiente, no se permitirá la ejecución de la operación, hasta que se presente documentación adicional que justifique el origen lícito de los fondos y ésta sea aprobada. Las acciones adicionales de comprobación de la actividad y el origen de los fondos de los clientes pueden completarse mediante la obtención de información de fuentes externas fiables independientes. A tenor de la información y documentación recabada, el área de prevención también podrá limitar la naturaleza o cuantías de las operaciones de estos clientes de mayor riesgo. Se aplicarán medidas reforzadas a los clientes de giro internacional de países, territorios o jurisdicciones de riesgo, o que envíen o reciban fondos de o hacia los mismos, cuyo importe acumulado de sus operaciones en el mes natural sea superior a 1.500. Los clientes de giro nacional o internacional, remitentes o destinatarios que superen 3.000, individuales o acumulados en un período de un trimestre natural. Los clientes relacionados en peticiones de juzgados, policía, requerimientos del SEPLAC. Los clientes que realicen operaciones que se consideren fuera de lo normal, inusuales, o que presenten indicios de sospecha en relación con la prevención de blanqueo de capitales. Las operaciones con origen o destino a países que supongan un riesgo superior al normal, y que una vez informada la Comisión de Control tome razón de esta decisión. Los menores de edad. Es preciso tener en cuenta que, según los estándares nacionales e internacionales, los menores presentan un riesgo más elevado en materia de prevención de blanqueo de capitales. En este sentido se recomienda la aplicación de medidas reforzadas a este tipo de clientes, cuya aplicación habrá de graduarse en función del riesgo que representen. La minoría de edad constituye un estado civil diferente de la mayoría y de la emancipación. El menor se encuentra sometido a la patria potestad o a la tutela. Los menores de edad, aunque tienen capacidad jurídica, no tienen capacidad de obrar, por lo que no pueden contratar por sí mismos, sino debidamente representados, normalmente por sus padres o en su defecto por su representante legal. Para la admisión y pago de giros a menores, estos habrán de actuar necesariamente representados por sus padres, tutores o representantes legales. Al ser necesaria la presentación del DNI con carácter previo a la realización de la operación, únicamente pueden admitirse y pagarse giros a los mayores de 14 años, que habrán de actuar siempre representados por sus padres, tutores o representantes legales. Por tanto, en los sistemas de envío-pago de dinero, el menor que realiza la operación acompañado de uno de los padres o el tutor o representante legal, deberá identificarse, presentado su documento de identidad válido y en vigor. Además, se verificará la identidad del representante que será comprobada documentalmente. A estos efectos, deberán escanearse los documentos identificativos de ambos y el documento que acredite la relación de parentesco o la representación legal del menor. En caso de menores emancipados, deberán presentar la escritura de emancipación, no siendo necesaria la figura del tutor legal. Personas de responsabilidad pública, PRP. Se considerarán personas con responsabilidad pública los siguientes: aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes. Se aplicarán estas medidas a los familiares, de primer grado de afinidad o consanguineidad, cónyuge o allegados de las personas con responsabilidad pública. Ninguna de estas categorías incluirá empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.
Aunque la persona contemplada en los apartados anteriores haya dejado de desempeñar sus funciones, se continuarán aplicando las medidas reforzadas por un período de 2 años. Transcurrido ese plazo, se aplicarán medidas de diligencia debida adecuadas en función del riesgo que siga presentando el cliente, y hasta tanto se determine que ya no representa un riesgo específico derivado de su antigua condición de persona con responsabilidad pública. Se aplicarán medidas reforzadas de diligencia a estas personas con el fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos con los que se pretende llevar a cabo la operación. La admisión de las personas con responsabilidad pública como clientes deberá ser autorizada directamente por el responsable de oficina unidad de reparto, que trasladará su decisión al área de prevención, que informará en las reuniones de la comisión para que tome razón de esta decisión. Finalmente, las operaciones y relaciones de negocio establecidas con las personas con responsabilidad pública serán objeto de un seguimiento reforzado y permanente. G. Declaración de actividad económica, DAE. Será necesario realizar DAE. 1. Personas físicas autónomos. En el caso de las personas físicas, cuando existan indicios o certeza de que el cliente no actúa por cuenta propia, se solicitará información a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actúa. En los supuestos de riesgo elevado o clientes que realicen operaciones que se consideren fuera de lo normal, inusuales, o que presenten indicios de sospecha en relación con la prevención de blanqueo de capitales. En todos los supuestos en los que proceda la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida, deberá cumplimentarse dicha DAE, identificando al titular real de las operaciones. Los menores presentan un riesgo más elevado en materia de prevención de blanqueo de capitales. En este sentido se recomienda la aplicación de medidas reforzadas, por lo que será necesario realizar el correspondiente DAE. En el caso que sea necesaria, la DAE se cumplimentará automáticamente con la información facilitada por el cliente. Nota: es importante en este punto que repases todas las situaciones en las que el sistema aplica medidas reforzadas a los clientes, ya que en dichos casos será necesario cumplimentar la correspondiente DAE. 2. Personas jurídicas. Se recogerá cuanta información se considere oportuna para un conocimiento más amplio de las actividades a las que se dedica la empresa o entidad, así como la información relativa a su titular real y estructura de propiedad o de control. 3. Otras consideraciones. Para envíos desde Andorra existe DAE para personas físicas, español o catalán, y DAE para personas jurídicas, español o catalán. Una vez cumplimentada la DAE por el cliente, el empleado procederá a leer los datos recogidos en la misma. Habrá de ser legible y los datos aportados deberán ofrecer información y no adoptar fórmulas genéricas. Deberá solicitar aclaración o ampliación de aquellos apartados que no estén cumplimentados o cuya descripción sea genérica, susceptibles de duda o no ofrezcan información concreta. La DAE debe recoger la firma del declarante y del empleado. El responsable de la oficina deberá verificar la documentación aportada junto con la DAE, firmando conforme en el lateral de la misma. La negativa del cliente a cumplimentar la DAE, cuando sea requerido a hacerlo, conlleva la no aceptación de la operación. Tampoco se aceptará la operación cuando el cliente rehúse proporcionar cualquier otra información que le sea requerida en relación con la normativa de prevención de blanqueo de capitales, o cuando el cliente facilite datos falsos. En cualquiera de estos casos, se comunicará al área de prevención de blanqueo de capitales como operación sospechosa. En el caso de giro internacional, al que se le aplican medidas reforzadas, si en el documento de identificación presentado por el cliente no figura domicilio o el que figura es en el extranjero, éste deberá aportar cualquier documento que acredite su estancia permanente o temporal en España. El documento presentado deberá ser original y recogerá el nombre completo del cliente y una dirección. No se aceptará lista de correos como domicilio. H. Política de admisión de clientes. Para prevenir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,
es fundamental la evaluación de posibles riesgos de los clientes. Por tanto, se entiende como prioritario el conocimiento de los mismos y establecer diferentes categorías de clientes que serán evaluados en función de los siguientes factores. Frecuencia y cuantía de los envíos. Actividad que motiva los envíos. Origen o destino del dinero enviado. Así se podrá determinar su grado o perfil de riesgo y en función de este, se aplicarán las medidas. Según la política de admisión de clientes definida, se distinguen los siguientes 3 perfiles de riesgo. Riesgo bajo. Clientes que por sus características y tipo de operativa llevada a cabo, se considera que disponen de un riesgo reducido de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A estas personas se les aplican medidas simplificadas o normales de diligencia debida, según corresponda, y no necesitan ninguna autorización específica para ser admitidos como clientes. Riesgo medio. Clientes a los que se les aplican medidas reforzadas de diligencia debida y cuya admisión requiere la autorización expresa de los directores de oficinas y unidades de reparto o del área de prevención, según corresponda, otorgada mediante la aprobación de la documentación adicional aportada y la firma del formulario DAE. La entidad contará con un desarrollo informático que le permitirá detectar automáticamente a aquellos clientes con un mayor riesgo. Riesgo alto. Clientes que realicen operaciones que se consideren fuera de lo normal, inusuales o que presenten indicios de sospecha en relación con la prevención de blanqueo de capitales, personas a los que no sea posible aplicar las medidas de diligencia debida, personas incluidas en listas oficiales de terroristas o de las que se tenga conocimiento de que están involucradas en operaciones de blanqueo de capitales, clientes relacionados en peticiones de juzgados, policía, requerimientos del servicio ejecutivo de la comisión. Estas personas no son admitidas como clientes de correos. Y abstención de realizar operaciones. En ningún caso se admitirán clientes que rehúsen entregar la documentación que permita su identificación. Presenten documentos de identificación que alberguen dudas sobre su legalidad, legitimidad, no manipulación, etc. Faciliten datos falsos o erróneos. Pongan fin a la relación al ser requeridos para que faciliten información. A los que no sea posible aplicar alguna de las medidas de diligencia debida previstas en este manual. Oculten al titular real. Cuando se utilicen a otros clientes, en un intento por evitar que se apliquen los requisitos de medidas de diligencia debida, y colaboran en suplantar al titular para enviar una operación o dividir una transacción en 2 o más transacciones. Realicen operaciones que presenten indicios de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse. El área de prevención podrá emitir instrucciones específicas a las oficinas y unidades de reparto informando sobre determinadas tipologías de operaciones que no deben ser aceptadas, por presentar elementos de riesgo comunes con otras operaciones que ya han sido calificadas como operaciones con indicios. Estas comunicaciones escritas deben estar a disposición del SEPLAC. Cualquier operación que dé lugar a sospechas o indicios puede no ser aceptada por el empleado y dará lugar a la comunicación inmediata como operación sospechosa. Cuando la abstención no sea posible o pueda dificultar la persecución de los beneficiarios de la operación, podrá llevarse a cabo efectuando la comunicación de la operación sospechosa al área de prevención de blanqueo de capitales, informando de los motivos que justificaron la ejecución de la operación. El área de prevención es la encargada de adoptar las decisiones finales sobre la abstención y de informar a los empleados sobre la forma de actuar en cada caso. Cuando, en aplicación de la política interna o por la imposibilidad de aplicar las medidas de diligencia debida, los fondos recibidos deban ser devueltos al cliente, el reintegro de los mismos se efectuará a través del mismo medio de pago utilizado inicialmente para su ingreso. J. Bloqueo de operaciones. Cuando el emisor o el receptor de un giro sea una persona incluida en alguna de las listas públicas relacionadas con el terrorismo o grupos afines, el sistema bloqueará la operación. Para ello,
El sistema informático consulta automáticamente el listado Consolidated List of Persons, Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions, elaborado por la Unión Europea y el listado de sanciones de Naciones Unidas, cruzando sus datos en el momento de procesar cada giro con los contenidos en la ficha de los clientes. No se realizará ninguna operación sin la previa identificación, ni cuando haya dudas sobre la validez de la documentación aportada, con especial atención a posibles falsificaciones. En ningún caso podrá revelarse al cliente ni a terceros las actuaciones que se puedan estar realizando en relación con las obligaciones derivadas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. K. Operaciones sospechosas. Se entenderá por operaciones sospechosas las siguientes. Operaciones no ejecutadas, fallidas. Denominación que conceptúa aquellas operaciones que no llegan a realizarse porque el cliente rehúsa terminarla cuando se le exige algún requisito esencial de identificación. Cuando se niega a cumplimentar la DEE o aportar la documentación acreditativa de su actividad. Operaciones inusuales o fuera de lo normal en especial. Operaciones en las que se aprecie que el cliente fracciona la operación en varias para eludir el deber de identificación adicional. Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, intentando ocultar la identidad del cliente real. Operaciones en las que, conociendo la actividad del cliente, no exista una explicación razonable sobre el origen o destino de las operaciones realizadas. Operaciones en las que el cliente no disponga o rehúse presentar la documentación justificante de domicilio permanente o temporal en España. Operaciones en las que el cliente trata de eludir las medidas de diligencia debida. En general, operaciones que presentan indicios de blanqueo de capitales o conexión con actividad delictiva. Los empleados que detecten operaciones que presenten estos indicadores de riesgo deben abstener de ejecutarlas y comunicarlas al área de prevención, para que adopte una decisión sobre su comunicación por indicio al servicio ejecutivo de la comisión. Para la detección automática de operaciones sospechosas, Correos dispone de una aplicación informática específica denominada ARD, que cuenta con un sistema de filtros y alertas diseñados para detectar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según los criterios definidos por la Comisión de Control. Asimismo, esta aplicación es la encargada de realizar automáticamente el seguimiento continuo de las relaciones de negocio con los clientes, alertando de las posibles desviaciones en su operativa habitual y de aquellas operativas que no coinciden con el conocimiento disponible del cliente, ni con su perfil de actividad y de riesgo. L. Comunicación de operaciones sospechosas. Cuando se aprecien indicios de la existencia de alguna operación sospechosa o no ejecutada, por la negativa del cliente a aportar la documentación requerida, la operación se puede comunicar a esta área de dos formas diferentes. Mediante el formulario establecido en Conecta. En este formulario deben incluirse los datos generales del cliente, de la oficina y de la operación, la declaración de actividad, los motivos que inducen a considerar que se trata de una operación sospechosa, y los documentos que se adjuntan a la comunicación interna. En la aplicación, en las pantallas de medidas reforzadas y de datos identificativos del cliente, existe un botón rojo para que el usuario pueda acceder al formulario para el aviso de una operación sospechosa mientras realiza la operación, pulsando el botón rojo, Avisar operación sospechosa. El citado formulario para el aviso de operación sospechosa consta de un campo observaciones que el usuario debe rellenar y los correspondientes botones de envío o de cancelar, y se requerirá el tipo de operación sospechosa, que sería alguna de las siguientes. Documentación sospechosa, cuando la documentación es falsa. No aporta documentación, operación no ejecutada. Operación sospechosa, opción por defecto. En el plazo de 10 días desde la recepción de la comunicación, el área de prevención de blanqueo de capitales acusará recibo de la misma, por el medio que considere oportuno, siempre que permita tener constancia de su recepción. El área de prevención dispondrá de un plazo de 3 meses desde el acuse de recibo,
para notificar a la persona que atendió al cliente el estado de la comunicación y dispondrá de un plazo máximo de 6 meses para finalizar el análisis y notificar las medidas adoptadas. En cualquier momento, la persona que hubiera realizado la comunicación podrá requerir del área de prevención de blanqueo de capitales cualquier información relativa al estado de tramitación del asunto. Con la información y la documentación recogida, el área de prevención del blanqueo de capitales realizará un análisis, que dará lugar a una decisión en alguno de los siguientes sentidos. Desestimar la operación sospechosa, porque no hay indicios sólidos de blanqueo de capitales. Proponer su remisión al SEBLAC, en la Comisión de Control Inmediata, motivando en la propuesta los indicios de blanqueo de capitales. Marcar al cliente en seguimiento a fin de continuar reuniendo información, por un periodo no superior a 6 meses. El área de prevención del blanqueo de capitales elevará a la Comisión de Control las operaciones analizadas que haya considerado sospechosas. La comisión analizará cada una de las operaciones recibidas y decidirá por mayoría de votos si procede su remisión al SEBLAC. M. Comunicación mensual de operaciones, DMO. Mensualmente se comunicarán al SEBLAC mediante la aplicación informática DMO, Declaración Mensual de Operaciones. Declaraciones positivas que contiene las operaciones individuales por importe superior a 1.500. Operaciones no ejecutadas, fallidas. Fraccionamientos que contienen las operaciones de clientes que acumuladas en el mes superan los 1.500, sin incluir las operaciones individuales de 1.500. El Departamento de Tecnología y Sistemas procesa la información contenida en los sistemas informáticos y filtra las operaciones realizadas por correos, generando 3 ficheros. Declaraciones positivas. Fraccionamientos enviados. Fraccionamientos recibidos. Posteriormente, el área de prevención se encarga de importar esta información a la aplicación DMO facilitada por el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Las operaciones no ejecutadas son comunicadas internamente por los empleados de las oficinas y recibidas en el buzón del área de prevención, que las introduce en la DMO de forma manual en las declaraciones positivas. Finalmente, el representante es el encargado de enviar las declaraciones mensuales al Servicio Ejecutivo de la Comisión. La comunicación se realizará por el representante antes del día 15 del mes. En el caso de que no haya operaciones susceptibles de ser comunicadas en el plazo de en un semestre natural, con el mismo formato se informará al SEBLAC de la ausencia de tales operaciones en ese periodo. Todas las operaciones incluidas en la declaración mensual serán objeto de análisis para comprobar si alguna de ellas, adicionalmente, presenta indicios de estar relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en cuyo caso se comunicará también al SEBLAC como operación con indicios. N. Formación. La Comisión de Control diseñará y aprobará un plan anual de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El contenido de este curso incluirá, además de una exposición de la normativa vigente y de las medidas de control interno de correos, una exposición de posibles casos de operaciones de envío de dinero que presenten indicios. La formación estará dirigida a todos los directivos y empleados, con especial atención a aquellos con una relación más directa con los clientes de giro postal. Asimismo, todos los cursos dispondrán de un sistema de evaluación que ponga de manifiesto el nivel de los conocimientos adquiridos durante su realización y una exposición de posibles casos de operaciones de envío de dinero que presenten indicios. La formación para toda la red de oficinas será continua y se recibirá anualmente. Sin perjuicio de las acciones previstas en el plan de formación anual, cada oficina debe disponer de un documento básico sobre prevención de blanqueo de capitales, ficha de prevención de blanqueo de capitales. Aquellos empleados que, por cualquier circunstancia, no hubieran podido acceder aún a las acciones contempladas en el plan anual de formación, o que sean de nueva incorporación, deberán conocer los contenidos del citado documento. Para asegurarse de que los conoce,
antes de desempeñar las funciones propias del envío de dinero, se le entregará la ficha de consulta rápida, descrita anteriormente. 3. Compromiso ético y transparencia. 3,1. Marco legal. Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. En su artículo 2, dentro del apartado C, podemos observar cómo esta ley se aplica a Correos, en concreto, los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. Correos deberá publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. En este sentido, y de acuerdo con lo recogido en la mencionada ley, Correos realiza dicha información, entre otros medios, a través de su web de manera clara, dicha información a través del portal de la transparencia. 3,2. Portal de transparencia. Este portal de transparencia ofrece a los interesados información sobre la actividad de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., SME. Incluye datos, entre otros, de gestión económica y financiera, resultados de calidad alcanzados en la prestación del servicio postal universal, e información corporativa y organizativa. Asimismo, Correos pone a disposición diferentes canales de acceso, a través de los cuales puede realizarse solicitud de información pública en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. A. Información normativa. Referencia a la normativa que determina el régimen jurídico y naturaleza, así como la que regula la actividad, las contrataciones de suministros, bienes y servicios y la que determina el buen gobierno y la transparencia a seguir en la gestión. Naturaleza y régimen jurídico. La Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, SASME, se constituyó el 29 de junio de 2001, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. El acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, que se hizo público mediante la Orden JAP 583/2012, de 20 de marzo, estableció, entre otras medidas, el cambio de titularidad de Correos, con la consecuente incorporación de la totalidad de las acciones a favor de SEPI. Correos es una sociedad mercantil que se rige por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación, en su condición de sociedad integrante del sector público empresarial, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en coordinación con el artículo 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Contratación. En lo que se refiere a contratación, el marco normativo está constituido por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en cuya disposición adicional segunda se cita expresamente a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SASME como entidad contratante sujeta a la ley. Las instrucciones internas de contratación de la sociedad. Dichas instrucciones,
se encuentran a disposición de todos los interesados en el perfil de contratante en www.correos.es. Actividad. Correos es el operador designado por ley para prestar el servicio postal universal en España, de acuerdo con los requisitos de calidad, regularidad, accesibilidad y asequibilidad que hacen efectivo el derecho de todos los ciudadanos a las comunicaciones postales, en un mercado que fue liberalizado completamente el 1 de enero de 2011, conforme a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre del Servicio Postal Universal de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal. Esta ley regula fundamentalmente las condiciones de recogida, admisión, distribución y entrega del servicio postal universal, exigibles al operador designado, así como el coste y la financiación de estas obligaciones, los precios y otras condiciones tarifarias de los servicios postales. Asimismo, Correos en su calidad de transportista habilitado oferta un amplio abanico de opciones de paquetería, estando sometido a la Ley 16/1987, de 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres y a Ley 15/2009 reguladora del contrato de transporte terrestre de mercancías. Transparencia y buen gobierno. Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, dispone que todas las empresas del sector público deben publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia relacionada con el funcionamiento y control de su actividad pública. B. Información organizativa. Correos es una sociedad anónima de capital 100% público, siendo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, su único accionista. La representación y gestión corresponde a 3 órganos superiores de dirección: el Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva y el Presidente. Correos se organiza a nivel central en direcciones corporativas y se estructura territorialmente en 7 zonas. El Grupo Correos está formado por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y las empresas filiales, Correos Express, Nexea y Correos Telecom. Consejo de Administración. Relación de miembros del Consejo de Administración. El nombramiento y la determinación de su número corresponde a la Junta General de Accionistas. El organigrama, funciones y perfil profesional de la estructura central de Correos. Funciones y perfil profesional del equipo directivo que presta apoyo al presidente de la compañía en su gestión. C. Información económica. En esta sección se facilita información relativa a los actos de gestión con repercusión económica o presupuestaria, así como la relacionada con los resultados de la calidad del servicio postal universal ofrecido a todos los ciudadanos y los reconocimientos y premios recibidos. Contratos. La información sobre contratos de correos, a la que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, puede ser consultada en el perfil de contratante en la plataforma de contratación del sector público. La estadística sobre los contratos adjudicados en 2017, a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación que resulta de aplicación, se encuentra disponible públicamente. La información sobre los diferentes procedimientos de adjudicación de contratos puede ser consultada en el perfil del contratante de la página web de Correos. Convenios, encomiendas de gestión y subvenciones. Presupuestos. Correos elabora un presupuesto que se integra en el presupuesto consolidado del Grupo SEPI, formando parte de los presupuestos generales del Estado. En la información económico-financiera del portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, está disponible la información presupuestaria que recoge la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Cuentas anuales. El ejercicio social comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio social, el Consejo de Administración formula las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de resultado social, siendo sometidas a la aprobación de la Junta de Accionistas dentro de los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio. Retribuciones e indemnizaciones de máximos responsables.
de conformidad con la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, el único alto cargo y que coincide con ser el máximo responsable de la compañía es el presidente. Sus retribuciones vienen reguladas por el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, que recoge el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades, y en la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 30 de marzo de 2012, que lo desarrolla. Compatibilidades. El régimen de incompatibilidades viene regulado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes. La información sobre las resoluciones de compatibilidad podrá ser consultadas en el portal de transparencia de la Administración General del Estado. Estadísticas relativas a la calidad del servicio. El artículo 8,5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establece, en relación con el mercado postal, que corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizar el control y medición de las condiciones de prestación del servicio postal universal, de conformidad con lo señalado en el capítulo 2 del título 3 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como en su normativa de desarrollo. La información sobre los indicadores de calidad del servicio postal universal puede ser consultada en el apartado de Transportes y Sector Postal de la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. D. Solicitud de acceso. La Ley de Transparencia permite a los ciudadanos ejercer el derecho de acceso a la información pública, en aquellos ámbitos que no estén cubiertos por la parte de publicidad activa contenida en este portal. Tiene a su disposición, a través de estas páginas, la posibilidad de ejercer este derecho, dentro de los límites previstos legalmente. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá permitir tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita, la dirección de contacto a efectos de comunicaciones y, en su caso, la modalidad que prefiera para acceder a la información solicitada. Para la presentación de la solicitud, Correos dispone de los siguientes canales. Correo postal, dirigido a la siguiente dirección: Portal de Transparencia de Correos, Dirección de Relaciones Institucionales y Coordinación, calle Conde de Peñalver 19 28006 Madrid. Correo electrónico dirigido a transparencia.correos@correos.com. En el Registro General de la Sede de Correos, situado en calle Conde de Peñalver 19 28006 Madrid, de lunes a jueves en horario de 9 de la mañana a 6 de horas y viernes de 9 de la mañana a 2 de horas. En todas las solicitudes deberá incluir su nombre y 2 apellidos, fotocopia del DNI o pasaporte, o bien firma electrónica reconocida en el caso de las solicitudes enviadas por correo electrónico, información solicitada y dirección de correo electrónico o dirección postal elegida para recibir la contestación. Si el motivo de su solicitud es obtener información sobre nuestros productos, sobre un envío concreto o si desea formular una queja o reclamación, debe utilizar el formulario de la sección Atención al cliente. 3,3. Código General de Conducta del Grupo Correos. Elaborado por el Consejo de Administración del Grupo Correos, el objetivo de este Código General de Conducta es establecer los principios y pautas que deben regir el desarrollo de las actividades y las relaciones comerciales de las sociedades del Grupo Correos, tanto a nivel interno, en lo que se refiere a las propias sociedades que forman el grupo, así como a todos aquellos empleados, directivos y administradores, que en el ejercicio de sus funciones puedan hacer uso del nombre Correos,
como a nivel externo, en el mercado y con el resto de los competidores. Igualmente se busca con ello facilitar el desarrollo de las operaciones cotidianas en un ambiente ético, serio, profesional y honesto de acuerdo con los más elementales principios de buena fe contractual y con la legalidad vigente. Este código es de aplicación y vincula a todo el personal, sociedades, organizaciones, etc., pertenecientes o vinculados al Grupo Correos. Entre los principios que aparecen en el presente código podemos destacar: A. Principios rectores. 1. Funcionamiento interno de los órganos sociales. El desempeño de los cargos de administrador o directivo de cualquier sociedad del grupo conllevará la obligación de cumplir con los siguientes deberes: ejercer el cargo con la diligencia de un ordenado empresario y con lealtad a todos los accionistas socios y al interés del grupo. Respetar, en el ejercicio de sus funciones, la legalidad vigente. Cumplir con el deber de reserva y confidencialidad sobre la información relativa al grupo y o cualquiera de las sociedades que lo integran, así como las deliberaciones de sus órganos, incluso después de haber cesado en sus funciones. Los administradores y los directivos deberán abstenerse de realizar funciones o desempeñar cargos, directa o indirectamente, en otras empresas o sociedades cuyas actividades o intereses sean concurrentes o estén en conflicto con los de la sociedad del Grupo Correos en la que desarrollan su actividad. En este sentido, antes de aceptar cualquier cargo, empleo o colaboración en otras sociedades o empresas, ya sean de ámbito privado o público, deberán obtener la autorización expresa y por escrito del órgano de administración de la sociedad a la que se pertenezca, que deberá ser aprobada por mayoría de 2/3 de sus miembros. Abstenerse de realizar, directa o indirectamente, transacciones profesionales o comerciales con el grupo o con cualquiera de las sociedades que lo integran a título personal, salvo autorización expresa del órgano de administración por mayoría de sus miembros. Notificar al comité de dirección toda oportunidad de negocio que llegue a su conocimiento y pueda resultar de interés para la empresa. 2. Relaciones con y entre empleados. Respeto e igualdad de trato. El Grupo Correos se compromete a facilitar a todos sus administradores, directivos y empleados unas condiciones laborales dignas y justas. Del mismo modo, no se tolerará ningún tipo de conducta abusiva, hostil u ofensiva ni la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, creencia, ideología, religión, origen social, discapacidad, nacionalidad, edad o circunstancia de cualquier otra índole entre cualquiera de los miembros integrantes del Grupo Correos independientemente del rango o cualificación que se posea. El Grupo Correos rechaza igualmente cualquier tipo de acoso en el trabajo, ya sea de carácter sexual o no. Igualdad de oportunidades. Todos los empleados disfrutarán de las mismas oportunidades para el desarrollo profesional de forma que las decisiones de promoción solo podrán estar basadas en parámetros objetivos tales como la formación, el mérito, el esfuerzo y, de ser necesario, en las cualidades y dotes de liderazgo. Derechos humanos y libertades fundamentales. Todos y cada uno de los miembros que integran el Grupo Correos están obligados a guardar un respeto escrupuloso a los derechos fundamentales y libertades públicas, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966, la Constitución Española de 1978 y cuanta normativa esté destinada a la protección y observancia de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el territorio español. Fomento del equilibrio personal y profesional. El Grupo Correos es consciente de la importancia que tiene en el desempeño correcto de las funciones de su personal, contar con una vida personal plena. Igualmente, el Grupo Correos conoce las dificultades de compaginar de forma satisfactoria el trabajo con la familia. Por ello, entre sus objetivos se encuentra fomentar, dentro del ámbito organizativo de la empresa, el equilibrio entre la vida personal y profesional,
adaptándose en la medida de lo posible a las situaciones y circunstancias personales y familiares de sus empleados, directivos y administradores. 3. Relaciones con terceros y con el mercado. Liderazgo y transparencia. La administración y dirección de la empresa se confiará a las personas más idóneas por razón de sus conocimientos, cualidades, experiencia y capacidad de liderazgo, optándose en todo momento por un modelo de dirección compartida que aproveche la buena sintonía y complementariedad de los administradores de las sociedades del grupo. Profesionalidad y solidaridad. Los empleados, directivos y administradores del grupo Correos harán abstracción de sus intereses personales cuando tomen decisiones empresariales y procurarán que la administración y gestión de la empresa se organice atendiendo al interés social y no al familiar o personal, persiguiendo con ello la creación de valor a largo plazo para el accionista y velando por el más completo compromiso con la legalidad, la seguridad y la adecuada gestión de riesgos. El grupo Correos, en la medida de sus posibilidades, ayudará a los empleados, directivos y administradores que lo soliciten a conseguir sus aspiraciones profesionales. No tendrán derecho a obtener esta ayuda los empleados, directivos y administradores del grupo Correos, cuya conducta, comportamiento o esfuerzo personal no sean coherentes con las peticiones que formulan. Competencia leal. El grupo Correos se compromete a actuar en el marco de sus actividades ordinarias de forma que se cumpla con lo establecido en la normativa de defensa de la competencia y competencia desleal, tanto nacional como comunitaria, y muy especialmente, se compromete a evitar todas aquellas actuaciones que, recogidas en dicha normativa, son consideradas por el legislador como conductas prohibidas. Conflicto de intereses. Se está en una situación de conflicto de interés cuando la decisión que deba tomarse en el ámbito profesional esté influida no por criterios empresariales válidos, sino por intereses personales y familiares, buscando un beneficio a título individual que a su vez cause un perjuicio al grupo Correos. El grupo Correos no puede aceptar la existencia de conflicto de intereses entre sus empleados, directivos o administradores. En este sentido, se prevé que cuando los intereses personales y profesionales sean contrarios, se informe de dicha situación al Comité de Cumplimiento a través de los canales internos establecidos al efecto, canal de comunicación y denuncia. B. Relaciones con los miembros de las administraciones públicas. El comportamiento de los integrantes del grupo Correos con los miembros de las administraciones públicas, tanto nacionales como extranjeros, ha de estar siempre presidido por la transparencia, la ética y la integridad. Nunca podrán llevarse a cabo en nombre del grupo Correos acciones que supongan la entrega, aceptación, conformidad u ofrecimiento de dádivas, regalos, atenciones excesivas o comisiones ocultas, entre otras formas a los miembros de las administraciones públicas ni a personas estrechamente relacionadas con estos. No serán susceptibles de autorización las donaciones que persigan influir en la administración pública o cuyo objeto sea la obtención de una ventaja comercial ilícita. Quedan igualmente prohibidas las contribuciones a partidos políticos independientemente de su signo u orientación. Tampoco se podrá hacer valer la relación personal o familiar con una autoridad o funcionario público, con independencia de las razones que la motivaron u originaron. El mismo comportamiento ha de preceder a los contactos que se mantengan con funcionarios y o autoridades extranjeras. C. Responsabilidad y compromiso con la sociedad. El grupo Correos se compromete a llevar a cabo su actividad de forma respetuosa con la sociedad, cumpliendo así con tantas normas como le sean aplicables y, en particular, dirigidas al respeto a la diversidad cultural y de costumbres. D. Legalidad. Todos los administradores, directivos, socios y empleados de las sociedades que integran el grupo Correos están obligados a cumplir y acatar la legalidad vigente, independientemente de su rango y de su ámbito de aplicación, en la ejecución de sus respectivos trabajos y actividades, especialmente cuando se traten de operaciones de clara repercusión social o estén involucradas en las mismas personas del entorno político. E. Confidencialidad de la información. 1. Información privilegiada y confidencial del grupo Correos.
Los integrantes del grupo Correos tienen el deber y la obligación de guardar secreto sobre toda aquella información relativa a la empresa que pudiera ser clasificada como privilegiada, confidencial, reservada y o secreta. Por tanto, no podrá ser revelada y, mucho menos, utilizada en beneficio personal. Se entiende por información confidencial toda aquella que por no ser de carácter público afecta a los negocios del grupo en su mayor amplitud, detalles de clientes, mercado, datos financieros, métodos o procesos. Información facilitada por terceros al grupo y que esté sujeta a compromisos de confidencialidad. En cuanto a la divulgación de esta información, debemos diferenciar dos supuestos. Cuando la divulgación de información confidencial sea necesaria para el desempeño de una actividad, deberán adoptarse todas las cautelas y medidas posibles para proteger su carácter reservado. Cuando esa información concierne a un tercero solo y, en cualquier caso, podrá ser divulgada con la aprobación de esos terceros. Todos los archivos deberán ser celosamente conservados de acuerdo con la legislación vigente y las políticas y procedimientos internos del grupo Correos. 2. Datos de carácter personal. El grupo Correos y los empleados que, por razón de su cargo, manejarán datos de carácter personal de sus empleados, directivos, administradores o socios, solo podrán hacer uso de tales datos de acuerdo con lo prevenido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa que la desarrolla, y atendiendo en todo momento a los procedimientos internos implantados en el seno del grupo. Igualmente, el tratamiento de los datos de carácter personal deberá ajustarse al fin para el que fueron recabados. F. Propiedad intelectual. Las sociedades que conforman el grupo Correos protegen sus derechos de propiedad industrial e intelectual y respetan los derechos de terceros en la materia. Queda completamente prohibida la reproducción de material de terceros protegido por derechos de propiedad intelectual o industrial, así como el empleo de software y programas de ordenador sin la correspondiente licencia. G. Prohibición de regalos y o ventajas. El grupo Correos prohíbe a todos sus administradores, directivos y empleados la realización de cualquier práctica que pudiera conllevar la aceptación u ofrecimiento de ventajas o incentivos de carácter ilícito a los fines de influir en la toma de una decisión de cualquier índole por parte de sociedades o personas pertenecientes al sector público o privado. Cuando tuvieran que realizarse pagos al contado, se deberá contar con la necesaria autorización de la persona competente. Tales pagos nunca podrán superar la cantidad de 2.500 H. Otros datos de interés recogidos en Código General de Conducta. 1. Medio ambiente. El grupo Correos se compromete a llevar a cabo su actividad de la forma menos perjudicial para el medio ambiente, reduciendo en la medida de lo posible el impacto negativo que la misma pudiera tener sobre los ecosistemas. 2. Seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo es un aspecto fundamental, cuyas normativas deben ser cumplidas estrictamente tanto por las sociedades del grupo Correos como por los empleados de las mismas. En este sentido, el grupo Correos se obliga a cumplir rigurosamente las normas sobre salud e higiene en el trabajo, así como la de prevención de riesgos laborales, a proveer a los empleados de los equipos técnicos necesarios para el desempeño de sus funciones y a impartir cuantos cursos de formación sean necesarios para la protección de los trabajadores. 3. Subcontratación. A estos efectos, no se subcontratará con empresas que no respeten los derechos de los trabajadores, las disposiciones relativas a la salud, seguridad e higiene en el trabajo, incluidas las relativas a la prevención de riesgos laborales, o que tengan contratado personal cuya situación laboral no cumpla con lo preceptuado en la legislación vigente. Y. Canal de comunicación y denuncia. Este canal tiene por objeto establecer un procedimiento de comunicación con el Comité de Cumplimiento del Grupo para empleados del Grupo Correos y para terceros que conozcan o mantengan relación comercial o contractual de cualquier clase, o utilicen los servicios prestados por el Grupo Correos con alguna de las sociedades que lo integran, sobre aquellas conductas o hechos relacionados con una actuación u omisión presuntamente delictiva.
La comunicación se efectuará preferiblemente rellenando el modelo de formulario disponible en las páginas web de cada empresa del grupo, debiendo adjuntar toda la documentación de la que se disponga y que sirva de soporte justificativo de la misma. Se garantizará siempre y en todo momento la confidencialidad de la denuncia, así como el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen de todas las personas que participen o se vean involucradas, directa o indirectamente, en las actuaciones establecidas en el presente procedimiento. 4. Seguridad en la información. La información es uno de los activos principales de cualquier empresa, y como tal tenemos que protegerla adecuadamente. Los activos de información pueden estar en formato digital o en otros soportes, papel, película fotográfica, etc. En formato digital podrán ser desde ficheros de todo tipo, texto, imagen, multimedia, bases de datos, pasando por los programas y aplicativos que los utilizan y gestionan, hasta los equipos y sistemas que soportan estos servicios. Nota: un inventario de activos es una herramienta de mejora para la empresa que consiste en el registro de aquellos recursos físicos, software, documentos, servicios, personas, instalaciones, etc., que tengan valor para la organización y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos. Para aplicar las medidas de seguridad ajustadas a cada activo de información, debemos realizar un inventario y clasificarlos, de acuerdo con el impacto que ocasionaría su pérdida, difusión, acceso no autorizado, destrucción o alteración, aplicando para ello criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Así sabremos qué información debemos cifrar, quién puede utilizarla, quién es responsable de su seguridad, cada cuánto hacer backup, etc. Además, al clasificar los activos de información, debemos establecer su ciclo de vida, que dependerá no solo de la vida útil del soporte sino también de la vigencia de su contenido. Debemos establecer claramente los criterios de clasificación que vamos a aplicar a los activos de información. Estos deberán estar relacionados con las medidas de seguridad que plantearemos aplicar a nuestra información. Algunos de estos criterios podrían ser: según el nivel de accesibilidad o confidencialidad. Confidencial. Accesible solo por la dirección o personal concreto. Interna. Accesible solo al personal de la empresa. Pública. Accesible públicamente. Según su utilidad o funcionalidad. Información de clientes y proveedores. Información de compras y ventas. Información de personal y gestión interna. Información sobre pedidos y procesos de almacén. Según el impacto por robo, borrado o pérdida. Daño de imagen. Consecuencias legales. Consecuencias económicas. Paralización de la actividad. Una vez clasificada la información, debemos asignar y aplicar los tratamientos de seguridad oportunos para cada tipo de información. Entre estos tratamientos podríamos contemplar los siguientes. Limitar el acceso a las personas o grupos correspondientes. Cifrar la información. Realizar copias de seguridad. Medidas específicas como las reflejadas en el reglamento del RGPD. Información sujeta a acuerdos de confidencialidad concretos. Control del acceso y o modificación de la información. Fases en la gestión de riesgos. Definir el alcance. Identificar los activos, inventario de bienes informáticos. Identificar las amenazas. Identificar vulnerabilidades e identificar salvaguardas. Evaluar el riesgo. Tratar el riesgo. Después de efectuar el análisis, debemos determinar las acciones a tomar respecto a los riesgos residuales que se identificaron. Las acciones pueden ser: controlar el riesgo. Eliminar el riesgo. Compartir el riesgo. Aceptar el riesgo. 5. Ciberseguridad. Seguridad en dispositivos móviles. Los dispositivos móviles son cada vez más llamativos para los delincuentes informáticos, por lo que es necesario utilizar herramientas de seguridad como la contraseña y aplicaciones para bloquear,
rastrear y borrar remotamente la información almacenada en el equipo en caso de robo o pérdida. Las amenazas a los que se ven expuestos los teléfonos móviles son: pérdida o robo del dispositivo, infecciones por virus o malware, robo de información vía Bluetooth, suplantación de identidad o spoofing, acceso a datos confidenciales de conversaciones, imágenes o vídeos, infección al acceder a falsos códigos QR publicitarios. Tipos de malware en dispositivos móviles. Troyanos SMS. El diseño del troyano como malware o virus informático permite a su creador tener acceso remoto a un sistema. Módulos publicitarios. Se presentan como aplicaciones gratuitas de descarga que muestran publicidad y que cambian la página de inicio del dispositivo sin la autorización del usuario. Accede a la configuración del teléfono y extrae el número de identificación email, así como la lista de permisos otorgados y acceso a las llamadas telefónicas. Exploits buscan obtener los privilegios de superusuario o root. Es decir, el usuario root tiene los permisos para realizar acciones en el dispositivo que un usuario común no puede hacer. La principal amenaza de un exploit es la toma de control del dispositivo, así como el acceso privilegiado a los programas. Medidas de prevención y seguridad. Comprar e instalar aplicaciones y software en páginas oficiales. Instalar y mantener actualizado algún antivirus. Apagar el móvil por la noche cuando no está siendo utilizado, ya que los ataques a los sistemas pueden ocurrir cuando el usuario no está al tanto de ello. Usar contraseñas alfanuméricas o PIN para el acceso y tras la inactividad de los dispositivos. Evitar proporcionar información financiera y personal vía correo electrónico, conversaciones telefónicas o por SMS. Activar la encriptación de datos y cifrado de memorias SD. Hacer copias de seguridad para restablecer el sistema en caso de fallos o pérdidas de información. Usar servicios de localización en línea para permitir el borrado de datos en caso de robo o extravío. Seguridad en equipos informáticos. Una cuenta de usuario funciona como una etiqueta que ayuda a Windows a reconocer quién está sentado frente al teclado. Windows ofrece 3 tipos de cuentas de usuario: administrador, estándar e invitado. También ofrece una cuenta estándar especial para niños. Veamos las características más importantes de estas cuentas. Cuenta de administrador. Solo los usuarios de este tipo pueden instalar aplicaciones en el ordenador o modificar aspectos importantes de la configuración, como la conexión a Internet. Todo equipo debe tener una cuenta de usuario administrador, para configurarlo y administrar el resto de cuentas de usuario que serán las de los usuarios normales. Cuenta estándar. Este tipo de cuenta le da acceso a gran parte de los programas, pero no podrá modificarlos. Tampoco tiene permitido hacer configuraciones que afecten a otros usuarios del equipo. Cuenta de invitado. Estas cuentas sirven para que otros usuarios accedan a nuestro ordenador sin que puedan tener acceso a archivos personales de nuestro equipo. No tendrá ningún tipo de permiso. Por otro lado, Windows ofrece la denominada cuenta local. No es una cuenta en sí, sino un privilegio que permite a los usuarios acceder al ordenador localmente. La cuenta local solo funciona en un ordenador específico. Por otro lado, la cuenta de Microsoft del usuario está asociada con todos los servicios de Microsoft. Se le permite acceder a una cuenta de Microsoft con una dirección de correo electrónico y una contraseña, y el usuario tendrá desde cualquier dispositivo acceso a todos los servicios en los que esté dado de alta. La cuenta Microsoft ofrece mayor seguridad. A diferencia de las cuentas locales, la contraseña de Microsoft no solo protege los datos personales, sino que también permite rastrear la actividad del equipo. Los equipos con sistema operativo iOS ofrecen mayor seguridad que Windows. Permite incluso el cifrado del disco de arranque. También permite la creación de grupos de usuarios. Control parental. Entre las utilidades que ofrece podemos destacar: conocer la actividad de los niños en Internet y sus gustos, obteniendo información sobre las webs que visitan, su participación en redes o foros, su comunicación con el exterior.
Evitar que entren en contacto con personas desconocidas o potencialmente peligrosas. Reducir la posibilidad de que los niños visiten sitios web inapropiados. Limitar el tiempo de pantalla en términos de tiempo y horarios. Conexión remota al ordenador o dispositivo del niño, por parte de uno de los progenitores. Conexión VPN, Virtual Private Network. Es una tecnología de red que permite conectar uno o más ordenadores en una red privada virtual, a través de una red pública como Internet, sin necesidad de que los ordenadores estén conectados físicamente entre sí o de que estén en un mismo lugar. Analizar el tráfico web a través de una red VPN hace que el tráfico que sale de tu dispositivo esté cifrado, creando un túnel entre tu equipo y el servidor y haciendo que navegues de forma anónima incluso para el proveedor de servicios de Internet. 5,1. Seguridad en la red. La seguridad de redes consiste en las políticas y prácticas adoptadas para prevenir y supervisar el acceso no autorizado, el uso indebido, la modificación o la denegación de una red informática y sus recursos accesibles. La seguridad de redes involucra la autorización del acceso a datos en la red, que es controlada por el administrador de red. Los usuarios eligen o se les asigna una identificación y contraseña, u otra información de autenticación que les permite acceder a información y programas dentro de sus autorizaciones. 5,2. Seguridad en la red Wi-Fi del usuario. Wi-Fi, proveniente de la marca Wi-Fi, es un sistema que permite la interconexión inalámbrica, dentro de un área determinada de dispositivos electrónicos, cuyo uso más común y extendido es el acceso a Internet. Las medidas de seguridad recomendables son: asignar el sistema de seguridad más avanzado, WPA2. Cambiar la contraseña por defecto. Cambiar el nombre de la Wi-Fi o SSID. Normalmente el SSID o nombre de la red viene definido por defecto. Este debe ser sustituido por uno que no sugiera cuál es nuestro operador y que no guarde relación con la contraseña de acceso a la red. Apagarlo si nos ausentamos varios días. Verificar periódicamente quién se conecta a nuestra red. 5,3. D2. Una ampliación del ataque 2 es el llamado ataque de denegación de servicio distribuido, también llamado D2 por sus siglas en inglés, Distributed Denial of Service, el cual se lleva a cabo generando un gran flujo de información desde varios puntos de conexión hacia un mismo punto de destino. Normalmente provoca la pérdida de la conectividad con la red, por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima, o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema atacado. 5,4. Sistemas y medidas que ayudan a garantizar la seguridad en la red. El 77% de los ataques de ciberseguridad no se producen a través de mecanismos únicamente tecnológicos, de ahí la importancia de protegernos ante una intrusión en nuestro equipo. El tiempo medio que una empresa tarda en descubrir que ha sido objeto de hackeo es de 8 meses. Las estafas online y ciberataques cada vez se dan con más frecuencia. Un ataque muy común, sobre todo en empresas, son los denominados ataques de ingeniería social, y corresponden a aquellos que engañan al usuario para que realice una acción que permita al hacker infectar al sistema informático. Se trata pues de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Es una técnica que pueden usar ciertas personas para obtener información, acceso o permisos en sistemas de información que les permitan realizar algún acto que perjudique o exponga a la persona u organismo comprometido a riesgos o abusos. La ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. También se conoce como seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica. Veamos algunos métodos utilizados. Antivirus. Este software ayuda a proteger de los virus que llegan por cualquier medio de almacenamiento u otra fuente. Firewalls, cortafuegos. Es un sistema que ejerce la política de seguridad establecida filtrando los accesos a la red y bloqueando el acceso a personas no autorizadas. Una vez instalado,
se debe mantener el firmware actualizado en todo momento. Proxy. El servidor proxy se considera un complemento del firewall ya que es un intermediario que permite el control de acceso, el registro del tráfico, la mejora de rendimiento, el anonimato de la comunicación, entre otros. Listas de control de acceso, ACL. Estas listas permiten determinar los permisos de acceso apropiados a usuarios y grupos concretos. Por ejemplo, puede definirse sobre un proxy una lista de los usuarios a quienes se les permite el acceso a Internet, FTP, etc. Redes privadas virtuales, VPN. Una extensión de red segura que se crea sin que los dispositivos estén conectados entre sí físicamente. Cuando utilizamos una VPN, nos conectamos a los servicios de Internet de nuestro proveedor y no de manera directa. La VPN garantiza la confidencialidad de los datos. Sistema de prevención de intrusos, SPI. Es un sistema que soporta los dispositivos inalámbricos para evitar los puntos de acceso no autorizados y otras amenazas inalámbricas. Cifrado de discos locales. Esto se puede hacer por medio del cifrado de Windows nativo o un cifrado con soluciones a terceros. Nota. El control al acceso a Internet ha de realizarse tanto para la descarga de archivos como para el acceso a las páginas web. 5,5. Programas maliciosos. Virus informático. Es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático, sin el permiso o el conocimiento del usuario, principalmente para lograr fines maliciosos sobre el dispositivo. Un virus informático se adhiere a un programa o archivo para poder propagarse de un equipo a otro e infectarlos a medida que se desplaza. Worm informático o gusano. Un gusano informático es un malware que se replica para propagarse a otros ordenadores. Este software malicioso suele utilizar una red informática para propagarse, aprovechando las fallas de seguridad en la computadora de destino para acceder a ella. Los gusanos casi siempre causan algún perjuicio a la red, aunque solo sea consumir ancho de banda, mientras que los virus casi siempre corrompen o modifican archivos en una computadora de destino. Los gusanos se propagan de ordenador en ordenador, pero a diferencia de los virus, tienen la capacidad de desplazarse sin intervención humana. Troyano. Un troyano no es un virus, sino un programa destructivo que se hace pasar por una aplicación auténtica. A diferencia de los virus, los troyanos no se replican, pero pueden ser igual de dañinos. Además, los troyanos abren una puerta trasera en el equipo que facilita a usuarios y programas maliciosos el acceso a un sistema para robar información personal y confidencial. 5,6. Recomendaciones sobre ciberseguridad. Instala un programa antivirus y manténlo actualizado en todos tus equipos, ordenador y dispositivos móviles. Ten cuidado con las descargas y los archivos adjuntos. Duda de los emails extraños, phishing y spam. Mantén el sistema operativo actualizado. Gestiona de forma adecuada las contraseñas. Crea diferentes usuarios y cuentas en tus equipos. Mantén activado el firewall o cortafuegos en tu equipo. Realiza compras en sitios seguros. Presta atención al certificado SSL de la web. Aparece con un símbolo de candado en la barra de navegación, y que la web tenga dominio HTTPS. Revisa las apps y extensiones autorizadas, por ejemplo, juegos en Facebook al que le otorgas permiso, podemos estar expuestos al filtrado de nuestros datos. Realiza copias de seguridad. Si no estás usando el equipo, cierra sesión, sobre todo en sitios públicos. Cuidado con el acceso Wi-Fi en sitios públicos. Si no usas Internet, desconéctalo. Nota. Es conveniente que toda empresa disponga de una seguridad interna. Con ello se transmite a los empleados las obligaciones y buenas prácticas en relación con la seguridad en la información. 5,7. Gestión de contraseñas. Una contraseña o clave es una forma de autentificación que utiliza información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. El control de acceso a los sistemas de información es uno de los principios más importantes dentro de la seguridad,
por lo que se hace necesario establecer una normativa que establezca las reglas para una adecuada elección y protección de las contraseñas por parte de los usuarios, eliminando o disminuyendo la posibilidad de accesos por suplantación de usuarios. Una contraseña débil sería una que fuese muy corta o que fuese la predeterminada, o una que pudiera adivinarse rápidamente al buscar una serie de palabras que es posible encontrar en diccionarios, nombres propios, palabras basadas en variaciones del nombre del usuario. Una contraseña fuerte debe ser suficientemente larga, al azar o producirse solo por el usuario que la eligió, de modo tal que el adivinarla requiera un largo tiempo. Directrices de seguridad en correos. La contraseña deberá estar compuesta por un conjunto de caracteres alfanuméricos y signos de puntuación que solo deberán ser conocidos por el usuario y que exclusivamente permitirán el acceso a los recursos o a la utilización de los servicios a los que esté autorizado. Se deberá proporcionar una contraseña temporal cuando un usuario olvide la suya, para lo que previamente se realizará la identificación positiva del mismo. En ningún caso la contraseña deberá coincidir con el identificador, estar en blanco o ser la misma para un grupo de personas a los que facilitar la misma. Cuando los sistemas operativos o herramientas software utilicen cuentas y contraseñas por defecto durante la instalación y configuración, se cambiarán o eliminarán una vez finalizadas dichas tareas. Se establecerá una vía segura para hacer llegar las contraseñas a los usuarios, evitándose su envío por terceros o por mensajes no cifrados de correo electrónico. Establecimiento de la contraseña. Las contraseñas deben ser personales y secretas, debiendo garantizar el propio usuario su privacidad y asumir la responsabilidad del uso que se haga de la misma. La contraseña se compondrá como mínimo de 8 caracteres alfanuméricos y deberá incluir tanto letras mayúsculas como minúsculas, dígitos y signos de puntuación. Para controlar la calidad de las contraseñas, se establecerá unos sistemas de control de acceso que dispondrán de una colección de reglas de sintaxis que deberán cumplir las contraseñas. Las contraseñas no estarán formadas por palabras de uso común, nombres propios, meses del año, días de la semana, etc., con el objeto de dificultar su obtención no autorizada mediante la utilización de diccionarios de palabras comunes. Las contraseñas no se visualizarán en claro en la pantalla mientras se introducen a través del teclado. Las cuentas de usuario se generarán configurando una fecha de caducidad de contraseña de 90 días. El sistema de control de acceso deberá informar al usuario de la necesidad del cambio de contraseña para poder seguir operando, durante los 15 días anteriores al cumplimiento del período de caducidad. El sistema se encargará de almacenar las 10 últimas contraseñas para impedir su reutilización en los cambios siguientes. El tiempo mínimo que debe transcurrir para poder volver a cambiar una contraseña es de un día, dificultando así la reutilización de la misma contraseña mediante cambios sucesivos y reiterados. El sistema forzará al usuario en el primer acceso a la cuenta una vez creada al cambio de la contraseña. El usuario podrá cambiar la contraseña cuando lo considere necesario, teniendo en cuenta las limitaciones de los puntos anteriores. Los ordenadores personales y terminales no se deben dejar desatendidos una vez completados los procesos de identificación y autenticación. Si se produce una inactividad de más de 10 minutos en cualquier terminal o PC, este deberá bloquear automáticamente las sesiones activas y mostrar el salvapantallas. Para que el usuario pueda recuperar una sesión bloqueada de esta manera, deberán requerirse de nuevo sus credenciales de acceso. Se limitará a 3 el número de intentos fallidos para el acceso, bloqueándose la cuenta del usuario durante un tiempo mínimo de 30 minutos. Para la rehabilitación de cuentas de acceso bloqueadas, el usuario deberá ponerse en contacto con el CAU, Centro de Atención a Usuarios. Tanto los métodos que sean utilizados para autenticar a un usuario en el sistema, como los archivos de contraseñas y documentación al respecto, se clasificarán de acuerdo con el máximo nivel de confidencialidad y como tales serán tratados. Nota: Correos establece la utilización del protocolo SSL Secure Socket Layer, en español, capa de puertos seguros,
para todos los protocolos no cifrados en los procesos de transmisión de credenciales o de login. Este protocolo deberá utilizarse para todos los entornos de cualquier aplicación en correos, con el objeto de proteger las credenciales de identidad digital del usuario, que será única para todos los accesos a cualquier sistema de información de correos. SSL es un protocolo criptográfico que proporciona privacidad e integridad en la comunicación entre dos puntos en una red de comunicación. Esto garantiza que la información transmitida por dicha red no pueda ser interceptada ni modificada por elementos no autorizados, garantizando de esta forma que solo los emisores y los receptores legítimos sean los que tengan acceso a la comunicación de manera íntegra. 5,8. Suplantación de identidad, phishing. Es una estafa con la que se intenta conseguir información confidencial de forma fraudulenta suplantando a una persona o entidad de confianza. Este tipo de estafa nos puede llegar a través de correo electrónico, SMS, mensajería instantánea, redes sociales, etc. La comunicación que recibimos nos solicita información, normalmente a través de un enlace web que conduce a una página fraudulenta. En esa página nos solicitan nuestros datos personales, bancarios o contraseñas. El objetivo siempre es robarnos nuestros datos. Identificar un caso de phishing es muy importante y debemos poner en marcha la conducta DAS, detectar, avisar y suprimir. Correos nunca solicita a sus clientes datos personales, ni transacciones económicas a través de correo electrónico o SMS. Tipos de phishing detectados en correos. Phishing por email más COVID-19. Con motivo de la pandemia de coronavirus que estamos viviendo, se han detectado numerosos casos de phishing a través de correo electrónico que, utilizando este delicado tema, nos invitan a facilitar nuestros datos personales. Phishing por redes sociales más sorteo. Se ha detectado un anuncio en la aplicación móvil de Facebook en el que, con el reclamo de una imagen de correos, se incita a participar en el sorteo de un smartphone previo pago de 1,5. Phishing por email más envío recibido. Se han detectado varios emails en los que Correos informa sobre la próxima recepción a domicilio de un paquete, indicando un enlace para ampliar información. Phishing por SMS más aduanas. Se han detectado varios SMS en los que Correos solicita el pago de 2,99 para evitar gastos de aduanas. Una vez que se accede al enlace, al usuario se le solicitan datos personales y bancarios. Phishing por email más pago por envío. Se ha vuelto a detectar una campaña de correos electrónicos falsos que suplantan la identidad de Correos solicitando un pago de 2,99 para validar y enviar un paquete o carta. En esta ocasión, los correos electrónicos hacen referencia a la actual situación que estamos viviendo, indicando que las condiciones de entrega pueden ser complicadas debido al COVID-19. Phishing por email más limpieza de paquetes. Se ha detectado una campaña de correos electrónicos falsos que se aprovechan de la actual situación provocada por el COVID-19 para suplantar la identidad de Correos y solicitar un pago de 1,40. La diferencia con el resto de campañas es el concepto. Solicitan pagar por la desinfección de un supuesto paquete. Indicaciones para el cliente de Correos. No hay ninguna relación con Correos. Es una estafa que utiliza la imagen de Correos para obtener datos bancarios y personales. El cliente no debe pinchar en los enlaces ni introducir sus datos. Correos nunca presta su imagen para sorteos o acciones similares. Correos nunca le solicitará ningún pago a través de medios digitales. Correos no puede evitar que los estafadores hagan uso de su imagen, pero el área de seguridad de la información trabaja para cerrar los enlaces y las webs lo antes posible. Indicaciones para las oficinas de Correos. El correo electrónico no es de Correos. Forma parte de una estafa en la que suplantan la identidad de Correos para conseguir datos personales e información de los dispositivos. El cliente no debe pinchar en el enlace ni introducir sus datos. Al cliente se le indicará que Correos nunca le solicitará ningún dato personal a través de correo electrónico o SMS.
Correos no puede evitar que los estafadores lancen la campaña, pero el área de seguridad de la información trabaja para cerrar los enlaces y las webs lo antes posible, para evitar que nadie entre y que esta campaña no sea efectiva.